Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría y no tengo intenciones con fines de lucro o algo parecido. Si en dado caso monetizo el canal, si los autores quieren que no sean monetizados, los quitaré la monetización o lo pondré en no listado. Si nada es de mi autoría, música, imágenes y historias no son mías, solo es mi autoría mi video. Muchas gracias por escuchar, así que empecemos la historia. Capítulo 5. Nombres de héroes. Declaró su maestra de aula, la señora Mamífero, con el rostro iluminado por la emoción. Shouta gimió, dejando caer la cabeza sobre el escritorio. Era una eventualidad para la que, por alguna razón, nunca se había molestado en prepararse. ¿Tienes alguna idea? Escuchó que Ida le preguntaba a Yamada detrás de él, y les echó un vistazo furtivo. Claro. Ya verás, Ida, te voy a dejar atónito. Mantendré mi don activado, murmuró tan alto que Yamada lo oyó. Shirakumo rió disimuladamente desde la fila detrás de Ida. Ya que Yamada parece no querer escuchar, dijo la señora Mamífero, enarcó una ceja. ¿Te gustaría empezar? Yamada se puso de pie de un salto, llevó su pizarra al frente de la clase y la giró con un estilo dramático que Shouta estaba seguro de que solo él podía lograr. Héroe de la voz. Presenta micrófono. Aunque Mamal miró a Yamada con desaprobación por ser tan ruidoso, no usó su don del todo. En cualquier caso, ella respondió. Un buen nombre de héroe, asintió con aprobación. Ahora, tendremos a Ida. Yamada e Ida chocaron los 5 mientras caminaban, lo que provocó que Shouta pusiera los ojos en blanco. Me quedo con Turbo Hero. Ingenium, Tensei se frotó la nuca con una sonrisa nerviosa. Lo apruebo. Shirakumo. El chico de pelo azul se acercó con una sonrisa cursi, aún con la escayola sobre la nariz. ¿Iba a algún sitio sin ella? ¿Era solo un accesorio? Me quedo con Loud Cloud. Creo que a los niños les encantará, de verdad. Otra gran elección, Sensoji. Shouta se distrajo unos minutos mientras intentaba pensar en nombres. No le interesaba mucho uno, y si podía evitarlo, no tendría ninguno. Los nombres eran identificables, y si iba a pasar a la clandestinidad, seguramente querría mantenerlo lo más discreto posible. Aizawa, eres el siguiente. ¿Tengo que hacerlo? Se quejó antes de poder evitarlo. Todo héroe debe tener un nombre de héroe, le miró Mamal frunciendo el ceño. ¿Entonces aún no has elegido un nombre de héroe? La voz de Yamada resonó detrás de él y Shouta puso los ojos en blanco. No importa lo que elija, murmuró, mirando su escritorio con desagrado. De todas formas, no quiero ser el centro de atención. Sintió las miradas de toda la clase sobre él. Sabía que era una rareza, sobre todo en una escuela como Yuei. Los niños se convertían en héroes principalmente por la fama, en parte por ayudar a la gente. Shouta no quería ningún tipo de fama. Hermano. Gritó Yamada tras un minuto de incómodo silencio, sobresaltando a Shouta. Ya lo tengo. ¿Qué tal Eraseread? Claro, respondió sin dudarlo. Como sea. Héroe de Erasure. Eraseread. Mamal asintió a regañadientes, aunque suspiró. En lugar de reprenderlo, siguió llamando a los últimos estudiantes, dejando que Shouta considerara si valía la pena regañarlo solo para echarse una siesta. Él tomó la siesta. Lo despertaron sacudidos lo que parecieron segundos después, y Shouta se puso en guardia en un instante, tomó la mano de la persona y la giró detrás de su cuerpo, mientras Shouta permanecía en piloto automático. El grito lo devolvió a la realidad, seguido inmediatamente por, tío. Mierda, Shouta soltó la mano de Yamada y empezó a retroceder, nervioso. Lo siento, yo no. La próxima vez te despertaré a gritos, supongo, rió Yamada, luciendo apenas un poco molesto mientras estrechaba la mano, intentando aliviar la tensión acumulada. Es hora de comer, ¿entiendes? ¿Quieres ir a comer algo? Shouta tragó saliva, preguntándose si debía negarse ya que acababa de atacar a una de las personas con las que había estado tratando de hacerse amigo, pero Yamada parecía demasiado serio. Está bien, asintió. Genial, dijo la voz de Ida, sobresaltándolo y clavándole la mirada. Ida y Shirakumo, de quien tampoco se había dado cuenta, intercambiaron una mirada antes de moverse al unísono para agarrar a Shouta por un brazo y arrastrándolo mientras este empezaba a gritar. Oye, ¿qué pasa con mi bolso? Suéltame, puedo caminar. Ya tengo su mochila. Gritó Yamada, corriendo tras ellos. Shouta gruñó por lo bajo. Si no podía luchar contra ellos, entonces. Oye, amigo. Gritó Shirakumo mientras caían descoordinadamente al suelo. Sonrió con malicia. No pueden cargarme si estoy atado al suelo. Como si lo hubieran retado, de repente se vio lanzado al aire, sobre una nube esponjosa. Volvió a su ceño fruncido. Sois todos unos bastardos.
Quiero muchísimo a nuestro hijo, suspiró Yamada con aire soñador. Se integra de maravilla en la familia. No se permiten rarezas en los pasillos. Les gritó uno de los profesores, y Shirakumo, con una sonrisa claramente malvada, obedeció, haciendo que Shouta volviera a caer al suelo. Te odio, respondió Shouta con la cara en el suelo, afortunadamente ileso. Tras un segundo de autocompasión, se puso de pie y se sacudió la suciedad del uniforme, lanzando una mirada fulminante a los tres que se reían de su desgracia. Dame mi mochila, le gruñó a Yamada, quien se la pasó sin dejar de reír a carcajadas. Siguió caminando junto a ellos, a regañadientes, hasta la cafetería, y al cabo de un minuto, sus risas se apagaron. Shouta se dejaba arrastrar de vez en cuando a la conversación, aunque solo fuera para soltar algún que otro gruñido cansado. De alguna manera, los otros tres parecían aceptarlo como respuesta, lo cual era bastante extraño, pero él no era de los que le miran los dientes a caballo regalado. Aparte de todo el asunto de la casa, claro, estaba a la mitad de su vento, preparado por Inko, cuando Ida se giró hacia él mientras los hermanos de células cerebrales estaban a mitad del meme. ¿Qué querías decir con no ser el centro de atención antes? Preguntó con genuina curiosidad en su tono. Shouta se sorprendió, ya que nunca antes nadie se había interesado en el tipo de héroe que quería ser. Bueno, quiero ser un héroe clandestino. Cuanto menos protagonismo tenga, mejor puedo hacer mi trabajo. Y, señaló sus ojos, mi don se basa principalmente en el factor sorpresa. No puedo ser un héroe conocido o la gente intentará contrarrestarlo. A decir verdad, había sido algo que lo molestaba tanto que casi no solicitó el puesto de Yuei, casi abandonó por completo la idea de ser héroe. Hasta que investigó un poco y se dio cuenta de que no todos los héroes eran los que veías en la tele. Fue su momento de iluminación, y desde entonces decidió que estaría en la clandestinidad, luchando contra redes de narcotráfico, delincuentes clandestinos y ladrones de poca monta que salían por la noche. Nunca había deseado la fama, ni siquiera de niño. La idea de ser conocido por personas cuyos rostros no podría distinguir entre la multitud ni aunque le fuera en ello, sonaba horrible, y una forma demasiado fácil de perder de vista lo que es el heroísmo. ¡Qué inteligente!, murmuró Ida pensativo. Tu don es impresionante, pero admito que no es del tipo llamativo al que la gente está acostumbrada, como el de Yamada. ¿Me han convocado? No, respondió Shouta. Ya lo he hecho. ¿Cómo puedo opinar? Lo meterás incluso si nadie te lo pide, replicó Shirakumo, y luego Yamada y Shirakumo recurrieron a abofetearse como niños. Entonces hoy tienes la custodia de la célula cerebral, suspiró Shouta con una mirada fulminante hacia Ida. Aparentemente sí. La semana transcurrió con relativa calma. Shouta pasaba sus clases durmiendo la siesta o intentando concentrarse, almorzando con sus nuevos amigos, por las tardes trabajando con Isashi e Inko, y por las noches haciendo tareas y recibiendo clases de cocina de Inko. Hasta el miércoles en el aula, cuando llamaron a la puerta y la señora Mamífero frunció el ceño. De todos modos, se dirigió a la puerta, sin molestarse en decirles a todos que volvieran a sus tareas, pues la curiosidad de todos estaba despertada. Oh, se sobresaltó. Subdirector Nesu, ¿a qué le debo el placer? El ángulo de Shouta, al otro lado de la puerta, le permitió ver al pequeño mamífero maestro, pero también a alguien a su lado. Aunque Shouta supo que no era un maestro, no pudo distinguir quién era. Ah, gracias, mamífero, no hay necesidad de formalidades. No tardo mucho, solo quisiera tomar prestado al joven Aizawa, ¿podrías prescindir de él por el resto del curso? Shouta se sobresaltó cuando la clase se giró para mirarlo. Un terror frío le inundó las venas mientras guardaba lentamente sus cosas, preguntándose si lo estarían echando del curso de héroe después de todo. Sus 2 primeras semanas habían sido decepcionantes, pero esta semana por fin se había orientado. Si fuera un poco más valiente, preguntaría si estaba en problemas, pero la verdad es que no quería esa respuesta, y menos delante de toda la clase. Como Yamada, Ida y Shirakumo estaban detrás de él en clase, no tuvo oportunidad de ver sus expresiones, pero algunos de sus otros compañeros, al pasar, tenían expresiones de alegría en sus rostros. Una alegría fría y cruel. Salió del aula y el miedo se convirtió en hielo cuando la puerta se cerró detrás de él y se dio cuenta de que Nesu tenía 2 policías a su lado. Estoy en problemas, soltó finalmente, en voz tan baja que, con suerte, no se enteró la clase. Pero Nesu se apresuró a palmear su mano, que colgaba a su costado. Oh, no, nada de eso, empezó a guiarlos, mientras Shouta lanzaba miradas nerviosas a los oficiales, quienes, decididamente, no le devolvían la mirada. Estos oficiales tienen algunas preguntas y necesitan un tutor.
Como no tienen tutor presente, me he ofrecido como voluntario en su lugar. Mientras estén en el lugar, Yui tiene la tutela de sus estudiantes, después de todo. Shouta frunció el ceño. No hay tutor, se trata de mi madre, ¿no? Se sintió mal al ver que nadie decía nada. ¿La arrestaron, no? Pero ya presté declaración. ¿Por qué necesito responder más preguntas? Lo condujeron a una habitación sin respuesta. La puerta se cerró con un clic tras él. Reconoció vagamente que era la oficina del director, pues solo había visto a la mujer una vez antes de su traslado a Heroicos. Toma asiento, Aizawa, dijo uno de los oficiales, y Shouta tardó un segundo en prestarles atención. Uno de ellos era hombre, aunque el otro tenía cabeza de perro, así que no estaba del todo seguro de su género y no quería preguntar. Ambos vestían uniformes policiales típicos, y aunque parecían bastante neutrales, el humano tenía el ceño fruncido y los labios fruncidos, lo que puso algo nervioso a Shouta. Shouta obedeció la orden, sentándose sin mucha ceremonia en uno de los sofás, con especial cuidado de no mirar fijamente a Nezu mientras servía el té, y le pasó una taza sin decir palabra. No solía beber té, pero le pareció de mala educación negarse. Los oficiales tomaron asiento en el sofá opuesto, aceptando el té de Nezu y finalmente, cuando el mamífero tomó su propio asiento al lado de Shouta, los oficiales comenzaron a hablar. Me llamo detective Tsuragamae Kenji, presentó el perro con voz ronca. Esta es mi compañera, Sakamoto Atsuko. Estamos aquí hoy porque uno de sus vecinos presentó una denuncia por su desaparición y la de su madre. Shouta parpadeó. No me he perdido, dijo, antes de sentirse un poco estúpido. El oficial Sakamoto asintió. Teníamos la intención de dar seguimiento a su declaración del sábado de hoy, y le pedimos disculpas por la demora, pero no contamos con suficiente personal debido a un reciente ataque de un villano. Sakamoto inclinó la cabeza en señal de disculpa. Recibimos el informe esta mañana, y cuando contactamos con Yui, nos informaron que usted había estado asistiendo regularmente a Yui durante el tiempo en que su vecino denunció su desaparición. El problema es que no teníamos una dirección fija para contactarlo. No lo entiendo, dudó. No estoy en problemas, pero estoy desaparecido, pero no estoy desaparecido. ¿Ella también está desaparecida? Tsuragamae y Sakamoto compartieron una mirada, una que a Shouta realmente no le gustó. Se reportó su desaparición ayer por la mañana, y llegó a nuestras oficinas hoy debido a su relevancia para su declaración. Esta mañana fue encontrada muerta. Él se quedó mirando. Esperé a que me dieran más detalles. Y entonces las palabras entraron en escena. ¿Muerto? Susurró. ¿Qué quieres decir con muerto? Recibimos una orden para ingresar a la propiedad, dijo Sakamoto con expresión incómoda. Se suicidó, se dio cuenta, hablando probablemente demasiado alto, demasiado duro. No. No, respondió Tsuragamae, dándole a Shouta un respiro de las emociones que lo abrumaban y amenazaban con envolverlo en una ola de furia. La sospecha inicial es que sufrió un derrame cerebral. Tenía, ¿cuántos? 40. A su madre nunca le habían importado los cumpleaños, ni los suyos, ni los de su padre, ni siquiera los de Shouta, y Shouta tampoco había aprendido a importarle. Los derrames cerebrales pueden ocurrir a cualquier edad, Aizawa, le dijo Nezu, con la voz desprovista de la energía que solía tener. Shouta curvó los labios, girando la cara hacia el suelo mientras el cabello le cubría la cara. ¿Cuánto tiempo? Lo lamento. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? No se atrevía a usar la inflexión de un hijo a quien le importaba. Su madre había muerto. Después de todo lo que le había hecho pasar toda su vida, simplemente se había ido y había muerto, sin afrontar las consecuencias de sus actos. Sakamoto parecía reacio a decirlo. 2 semanas, sugirió el forense. Ella había muerto menos de una semana después de dejarlo en la calle. Entendemos que este es un momento difícil para usted, continuó Tsuragamae, con su cabeza de perro extrañamente tranquilizadora. Tenemos algunas preguntas que debemos hacerle sobre los eventos que llevaron a la muerte de su madre. Me echó el 22 de mayo, espetó. No volví a verla después de eso. Eso explica las personas desaparecidas, dijo Nezu a su lado, con un tono siempre agradable, independientemente del tema de conversación. Sin embargo, no explica por qué nunca contactaste con la escuela ni con la policía sobre su trato. Podríamos haberte ayudado. No necesitaba ayuda, espetó, pero el hecho de que ahora viviera con 2 casi desconocidos demostraba lo mucho que había mentido. También se preguntaba cómo Nezu había logrado descifrar lo que sentía su madre por él solo por el hecho de que lo echaran. Probablemente por lo de las altas prestaciones. De todas formas, a nadie le importaba un comino.
Nos gustaría saber su dirección actual y su paradero después de esa última conversación con su madre. Shouta guardó silencio, con las manos envolviendo el té caliente. Se lo llevó a la boca para evitar responder, pero no pudo. Estuve sin hogar 2 semanas, confesó, repentinamente enojado. Actualmente vivo con Midoriya Inko y Sashi. El oficial Tsukauchi debería tener su dirección, pero no la recuerdo. Hubo un momento de silencio mientras los 3 adultos en la habitación sopesaban sus palabras. Nezu fue el primero en decírselo. Joven Aizawa, ¿te quedaste sin hogar la semana pasada? Ante su asentimiento, su expresión, normalmente neutral pero aún alegre, flaqueó. Entonces considero que hemos fracasado como profesores. Desconcertado, Shouta lo miró fijamente. Se preguntó, vagamente, si debería estar llorando, al menos un poco molesto por la muerte de su último pariente consanguíneo. Pero simplemente, no le importaba. Ella nunca había sido realmente su madre, y mucho menos después de la muerte de su padre. Esta mujer lo había golpeado y lo había reducido al mínimo de lo que era un humano, y aún así seguía siendo su madre. Esta criatura experimentada a su lado, una maestra de su escuela, mostraba más preocupación por él personalmente que incluso aquella vez que regresó a casa ensangrentado y destrozado, golpeado por niños en la escuela por robarle sus donaciones. Nezu pareció comprender el conflicto interno de Shouta y continuó. Como docentes, es nuestro deber proteger a los estudiantes sin importar las circunstancias. Si nuestro personal no ha podido identificar señales de falta de vivienda o de una vida familiar precaria en nuestros estudiantes, será necesaria una nueva capacitación. En lugar de responder, sintiendo que sus mejillas iban a arder, giró su rostro hacia el suelo y gruñó. ¿Qué más necesitas de mí? Se sentía exhausto cuando terminaron de interrogarlo, tras anotar los datos de contacto de Inko y Sashi y prometerle que se mantendrían en contacto con él para hablar sobre su situación de alojamiento, aunque le aseguraron que no lo obligarían a abandonar a los Midoriya si no quería. Fue aún más agotador tener que soportar media hora extra de charla, conferencia, con Nezu. Supuestamente, al ser ahora un problema de protección, Nezu tendría que informar a todo el personal de la escuela sobre su situación, aunque solo quienes le impartían clases directamente sabrían su nombre. Además, tendría que asistir a sesiones semanales de terapia para superar cualquier trauma que pudiera surgir como consecuencia de la muerte de su madre. No expresó su desacuerdo al respecto. Su muerte era una bendición para él. Quizás ese era el problema. En cualquier caso, pasaron 30 minutos de la hora del almuerzo cuando por fin le permitieron irse a Shouta, quien se dirigió cabizbajo y con la mirada fija en el suelo hacia la cafetería. Inko le había preparado un bento como siempre. Solo necesitaba sentarse y comerlo. Estaba tan furioso. Shouta se preguntaba cómo podría hablar con alguien, con lo furioso que estaba. Nunca había sido de los que fingen felicidad, aunque la mayor parte de su tiempo en Yuei fuera una máscara. Shouta no debería haberse sorprendido cuando Yamada le hizo señas para que se detuviera apenas segundos después de entrar al comedor, y de inmediato sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Lo primero que se dio cuenta fue que esperaban que volviera. Lo segundo fue que si intentaban preguntarle algo sobre la hora anterior, se pondría furioso. Hola, saludó brevemente, un poco brusco a juzgar por la expresión de sorpresa en el rostro de Irida. No me preguntes nada sobre lo que acaba de pasar. No voy a hablar de eso, y me enojaré si intentas obligarme. Hubo un momento de silencio mientras se sentaba junto a Shirakumo y sacaba su bento, sin mirar fijamente a ninguna de sus miradas. O sea, Yamada fue el primero en hablar, con un tono burlón a pesar de la incomodidad subyacente. Al menos eres sincero. ¿Podemos preguntar? Shouta entrecerró los ojos y curvó los labios. Si estás bien. Déjalo, Yamada, respondió Ida en voz baja, antes de que Shouta tuviera la oportunidad. Parece que necesita una distracción más que un interrogatorio, ¿de acuerdo? Shouta miró a Yamada por un segundo, inclinando su cabeza en un gesto de escucharlo hacia Ida, antes de sumergirse en su bento, evitando cualquier tipo de conversación durante los siguientes 30 minutos hasta que comenzara la clase. Desafortunadamente, aunque sus nuevos amigos parecían contentos de dejarlo en paz, todos excepto ellos ciertamente no lo estaban. Cuando regresó a clase, sorprendió a Sensoji poniendo los ojos en blanco y burlándose cuando vio a Shouta. Supongo que era demasiado pedir que te echaran ya, se burló. ¿Qué querían de ti? ¿Que te pusieras las pilas o te echarán? Shouta respiró hondo, con la mandíbula apretada y un ojo temblando mientras se dirigía a su escritorio sin mirar a Sensoji.
Oyó que alguien le replicaba, pero estaba absorto en sus pensamientos por las palabras, jodido por pensar demasiado. Su rabia, su ira y su entumecimiento burbujeaban bajo la superficie, y él no quería estallar, no quería replicar, no quería decir ni una maldita palabra. Algo golpeó su escritorio y volvió a la realidad con los ojos muy abiertos. Al levantar la vista, se dio cuenta de que el zumbido en sus oídos era Sensoji gritándole. Eran palabras que no entendía, palabras que no oía. Ida y Yamada intentaban quitárselo de encima, pero Sensoji lo ignoraba, lo suficientemente grande como para quedarse donde estaba. Con el rabillo del ojo, vio a su profesor de ética heroica entrar a la clase, al mismo tiempo que escuchó a Sensoji gritar. ¿Estás sordo o algo así? ¿Por qué te crees mucho mejor que nosotros, eh? Ahora bien, Shouta nunca había sido de los que se mostraban comprensivos. Jamás. Nunca quiso que la gente supiera nada de él, no quería que se le acercaran demasiado. Por mucho que quisiera amigos, estos eran un lastre. Pero su profesor parecía que iba a regañar a Sensoji, mientras que el resto de la clase parecía ligeramente molesto, no completamente enojado por el hecho de que su estudiante le estaba gritando a otro estudiante, en su propia clase, de todos modos. Así que, sin un segundo de vacilación, ni una pizca de arrepentimiento, en el tono más calmado, firme y enojado que pudo reunir, dijo: «Mi mamá acaba de morir y tú estás enojado, ¿eso significa que creo que soy mejor que tú?» Las consecuencias fueron satisfactoriamente inmediatas. Sensoji se puso terriblemente pálido, Yamada e Ida parecían estar listos para asesinarlo, se escuchó un jadeo colectivo del resto de la clase y su maestro le ordenó a Sensoji salir de la habitación. Shouta aprovechó la oportunidad para apartar la mirada por la ventana, escuchando a medias las exigencias de su maestro, aunque en su opinión la situación era alarmantemente clara. Sabía que Nezu aún no habría compartido la situación de su hogar con el personal, pero mañana todos tendrían una explicación. Sensoji no regresó hasta el siguiente periodo. Ida. Sobre hoy, sé que dijiste que no querías hablar de nada, pero solo quiero que sepas que cualquiera de nosotros escucharía. No dudes en contactarnos. Shirakumo. Golpearé a Sensoji si quieres que Yama y yo tengamos un plan para saltar sobre él. Di la palabra y lo haremos, no te diremos detalles para una negación plausible. Yamada. ¿Estás realmente bien? No es que realmente lo digas, pero... No importa, supongo. Sensoji es un idiota y no merece ese tipo de cosas de nadie. En lugar de responder, simplemente le envió un mensaje a Isashi preguntándole si podía salir del café esa noche. La rápida respuesta de Isashi, junto con su solicitud de hablar con Inko a su regreso, le indicó que tal vez ya estaban informados de lo sucedido ese día. Shouta estaba exhausto hasta los huesos cuando regresó a casa de Inko. Estaba tan a punto de quedarse dormido que estaba casi convencido de que había caminado sonámbulo casi todo el camino de regreso. Dejó los mensajes de sus amigos en visto, pensando que probablemente lo habían recibido. La mayoría de la gente suele quedar devastada cuando mueren sus padres, así que no sería tan raro que actuara de forma tan extraña durante un tiempo. Su problema, sin embargo, era que no sabía qué sentía, ni por qué, ni cómo manejarlo. Estaba enojado, estaba aliviado, estaba entumecido, estaba sobreestimulado, se estaba ahogando bajo una ola de emociones que se había estado acumulando durante años. ¿Qué se suponía que debía sentir? No lo sabía. Le daban ganas de arrancarse el pelo. Abrió la puerta, se quitó los zapatos de los pies y entró tranquilamente en la sala, de estar con las manos en los bolsillos. ¿Te llamaron?, preguntó en voz baja, al ver a Inko en el sofá con una mano sobre el estómago y un libro en la otra. Ella se sobresaltó un poco, pero le lanzó una mirada no del todo tranquilizadora. Sí, confirmó, cerrando el libro tras tomar nota de la página y extendiendo torpemente la mano para dejarlo sobre la mesa. Querían que confirmáramos que estuviste con nosotros la semana pasada, y así lo hicimos. Pero no dijeron nada más. ¿Hay algo más? Sus grandes ojos verdes y tristes le dijeron que ella ya sabía que algo pasaba. Probablemente pensó que su madre había sido arrestada. Está muerta, declaró, con más dureza de la que pretendía, mientras sus ojos comenzaban a arder. Ella, todo lo que me hizo y ahora ni siquiera puede fingir que lo siente. Sin su consentimiento, las lágrimas que se negaba a dejar ver goteaban por sus mejillas, sus ojos escocían mientras se los frotaba con vehemencia. Ni siquiera sé por qué lloro. Me alivia que se haya ido, no sé por qué estoy tan enojado, y molesto,
Dos brazos firmes y fuertes lo rodearon y, en lugar de estremecerse, se movió hacia ellos, tan absorto en su diatriba que no había prestado atención a su movimiento. Está bien, le dijo suavemente por encima de sus sollozos, acariciándole el pelo con tanta ternura que Shouta lloró con más fuerza. Nunca había sido de los que lloraban, no desde que murió su padre, pero esta semana, era un desastre patético y babeante. Sientes lo que sientes, y eso no está mal. Una tarde entera aislando sus emociones ya lo había dejado en carne viva, pero desde luego no le había ayudado a descifrar sus sentimientos. Joder. Estaba hablando de sentimientos. No tiene derecho, sollozó. A seguir reduciéndome a esto cuando esté muerta. No es justo, pero no es lógico que esté tan disgustado porque esté muerta. La lógica no tiene cabida cuando se trata de emociones, le susurró Inko, sin soltar su abrazo de oso mientras las lágrimas de Shouta empapaban su cardigan como habían hecho con la camisa de Isashi días antes. Con el tiempo, este dolor se desvanecerá. Con el tiempo podrás superar todo lo que ella te hizo sentir. Estás mejor, Shouta. Estás mejor. Eres mejor fue un mantra que Shouta tuvo en su cabeza durante el resto del día, incluso cuando sus lágrimas siguieron corriendo por su rostro mucho después de que sus sollozos se detuvieran, mucho después de una cena silenciosa con Isashi e Inko, mucho después de que se fuera a la cama. Es mejor, le dijo. Y ella lo creyó. Quizás algún día él también pueda creerlo.